Ok, hoy vamos a ver el tema de la poligonal abierta. Vamos a resolver un ejercicio. Eh, Nosotros vemos que cuando llegamos a campo, vamos a establecer unos puntos, eh, uno de partida y otro de llegada. Las poligonales abiertas tienen diferentes utilidades, desde hacer carreteras, a líneas de conducción de agua potable, sistemas de alcantarillado, líneas de conducción eléctrica, para conductos de petróleo, etcétera. Entonces, en la ingeniería civil son importantes nuestras poligonales abiertas. Dentro de las poligonales abiertas, pues existen también diferentes métodos de levantamiento. El más común y usual es el de por medio de deflexiones. Sabemos que ya la deflexión es el ángulo que se mide a partir de la proyección de la primer línea con respecto a la siguiente. Entonces, aquí vemos la primera línea es esta. La continuación que está en color rojo es la proyección que lleva la misma trayectoria. Entonces, nosotros vamos a estar viendo hacia esa dirección y vamos a girar. En este caso estaríamos girando a la derecha. Entonces sería una deflexión derecha hasta ver el otro punto que es este de aquí. Entonces, así es como se miden las deflexiones. En el caso siguiente, esta es la primer tangente, la de color azul, la proyección, la línea roja, en la misma dirección, y a partir de ahí vamos a girar hacia la otra. Entonces, en este caso, estamos girando a la izquierda. Entonces, vamos a tener deflexiones derechas e izquierdas, aunque también se pueden medir ángulos. Aquí lo recomendable es que todos los ángulos que se van a medir siempre se giren o se gire a la derecha conforme vamos avanzando. Quiere decir que si yo estoy en el punto S y voy a caminar hasta este otro punto que es el R, pues voy a regresar la vista, ojo, la vista, voy a estar en R, aquí me quedo parado con el equipo, mando la visual al punto anterior y giro a la derecha, que sería todo este ángulo, ¿sale? Y hasta llegar a observar al siguiente vértice. Entonces siempre hay que medirlos a la derecha. Bueno, en este caso, pues también vamos a ver que hay poligonales abiertas sin control y poligonales abiertas con control. Las poligonales abiertas sin control son para hacer unos levantamientos expeditos, rápidos, y las poligonales con control ahí ya son con detalle, que por ejemplo en carretera nos piden que a cada 500 metros verifiquemos que vayamos teniendo la trayectoria adecuada. Obviamente las poligonales sin control son de pequeñas distancias en donde no se tiene mucho problema con desviarse, aunque hay que estarlas rectificando. Y las de control ahí sí, como son de grandes distancias, estamos hablando hasta de 300 kilómetros, entonces por lo tanto ahí sí nos piden que vayamos checando que se siga por la trayectoria que debe de ser, para no cometer el error que no vamos a llegar al punto donde se nos pide, ¿no? Sí partimos del punto que se nos pide, pero no llegamos al punto que se nos está indicando. Entonces, las poligonales abiertas con control son con más detalle. Entonces, vamos a ver en la poligonal abierta. En este caso se hizo por medio del levantamiento de deflexiones, donde se tiene que tomar un ángulo de dirección, ya sea un azimuto o un rumbo, las distancias y las deflexiones. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos distancias. Este es el formato de campo. Tenemos el rumbo de partida. Perdón, no es un rumbo porque no tiene dirección, es un azimut, solo tiene el ángulo. Entonces tenemos las distancias y las deflexiones que se tomaron. Entonces, para ello, pues bueno, su croquis, para que nosotros veamos hacia dónde estuvimos girando y no nos equivoquemos en poner si izquierda o derecha. Entonces hay que tomar en cuenta que todo lo que se haga en campo, si lo anotamos mal, pues es muy difícil corregirlo. Entonces, en campo siempre es importante tomar o tener ese cuidado de que lo que se esté anotando es lo que se está observando en campo.
pues nos pasamos a lo que es el formato de cálculo. Aquí en el formato de cálculo solo tenemos algunos aspectos. Nosotros vamos a partir de una distancia de un azimut obtenido en campo y de las deflexiones. Entonces nos pide que primero lo que tenemos que hacer es calcular en base a esos datos pues todos los rumbos. En este caso pues vamos a tomar el primer rumbo, como casi gira a los 360, entonces sería 360 grados menos el azimut de partida, obtenemos el rumbo. Para la siguiente, acuérdense que aquí vamos a tener lo que es la deflexión. Entonces yo les recomiendo que siempre hagan el análisis. Entonces vamos a tener esta tangente, vamos a decir que está dibujada en la trayectoria como se debe. Entonces vamos a ponerla de un color distinto. Esta línea tiene o sigue la misma trayectoria, ¿vale? Y entonces lo que les quiero decir con esto es que este ángulo, que es este rumbo, que es noroeste, es el mismo que la proyección noroeste. Es un pequeño ángulo que mide 9 grados 30 minutos, ¿vale? Yo quiero sacar el nuevo rumbo. ¿Qué es lo que quiero sacar? Bueno, pues yo aquí lo que quiero sacar es el siguiente ángulo. Acuérdense que los rumbos se miden a partir del eje de las Y. Yo lo que quiero obtener es el siguiente. El siguiente ángulo. Que sería el rumbo de la línea siguiente. Entonces, ese es el que me interesa. Por el dibujo, yo sé que va a quedar con las siglas sur, porque es hacia abajo, sureste. Esa es la dirección del siguiente rumbo, entonces la anoto, sureste. ¿Cómo lo voy a obtener? Si yo tengo el rumbo anterior, que es el de 9 grados 30 minutos, este pequeño ángulo, y aparte tengo la deflexión, que es derecha, en este caso. Entonces, si yo lo anoto, vamos a ver qué obtenemos. Entonces, yo tengo este otro ángulo que se mide hasta acá. Ok, esa es mi deflexión. ¿Vale? Aunque ya ustedes este análisis pues ya lo vienen manejando desde el primer parcial. Entonces, siempre lo tienen que hacer rápidamente, más o menos su gráfica, su croquis de campo, irlo analizando. Ok, entonces aquí vamos a tener el dato que es los 140 grados 10 minutos de la deflexión, que es derecha, ahí lo tenemos. Y entonces el que queremos obtener es este rojo, pero otro dato que tenemos es este pequeñito, que es el rumbo anterior. Déjenlo, lo coloco aquí. Es este pequeñito. Entonces ese pequeñito ángulo que está aquí en amarillo es el rumbo anterior. Entonces, por lo tanto, en color rojo, fíjense, a esta deflexión, si yo le resto el ángulo amarillo, entonces le estaría restando 140, 10 minutos, 14 segundos, menos 9 grados 30 minutos, me va a dar los
131 grados, ¿no? Más o menos. Nos va a dar ese dato. Y entonces, como es mayor a 90, acuérdense que los rumbos no pueden ser más de 90 grados. Entonces, lo que voy a hacer es a 180 restarle ese resultado. ¿Por qué 180? Ok, vamos a ver. Esos 180 son estos que están aquí, miren. Es como que casi toda la vuelta. Entonces aquí vamos a verlo. Tratando de acotarlos. Es de ahí. Esos serían todos mis 180 grados. Ok. Aquí. Estos 180 grados. Para que me quede la línea roja. Miren. Le tengo que... Ojo. Si yo a 180 grados, fíjense, a esta deflexión que es mayor, que es 140, 10 minutos, 14 segundos, ¿vale? Entonces, si voy haciendo esa operación, sería, si a 140 grados, 10 minutos, 14 segundos, le resto 180 grados, me va a quedar, o sería al revés para que nos quede positivo, ¿no? Pero si nos queda positivo, nos quedaría 39 grados, 49 minutos, 46 segundos. Bueno, ¿qué está pasando? A este de aquí lo que estoy haciendo es quitarle, ¿cuánto? 180 grados. Le estaría quitando esta porción. A los 180, perdón, le estoy quitando esto. Todo este. Entonces quiere decir que está abarcando, fíjense, de la proyección hasta la línea. Entonces quiere decir que le estoy quitando todo esto. Aquí. ¿Vale? Y este cachito. Acuérdense que esta deflexión está abarcando el rumbo anterior, ¿vale? Entonces, cuando yo hago la diferencia de 180 menos 140 grados 10 minutos 14 segundos, solo me queda esta porción, ¿vale? Está en azul. Y me faltaría este cachito que son el rumbo anterior, entonces se lo sumo. Más 9 grados 30 minutos. Y me da un ángulo de 49 grados 19 minutos 46 segundos. Entonces, sureste. Entonces, lo que hice en este caso es a 180 le resto la deflexión y le sumo el rumbo anterior y me da el rumbo que estoy calculando. ¿Vale? Y entonces de esa forma tengo que estar haciendo mi análisis en cada vértice para la obtención de los rumbos. Vamos a hacer este otro indicándolo. Ahora nos pasamos este punto. Aquí vamos a tener la proyección de la línea. Vamos a tener su deflexión. Vamos a pasar este acá. Aquí está su deflexión, que es hasta ahí. Entonces la deflexión fue a la izquierda, 73 grados, 20 minutos, 46 segundos. Ahora, este rumbo de 49 grados, 19 minutos, 46 segundos, es es el rojo, perdón, es este rojito. Entonces, este rojito es el mismo, si lo ponemos aquí, es el mismo rumbo, ¿vale? Y entonces, veamos que ahora el rumbo que yo quiero obtener, ahora lo voy a poner en color azul, al que quiero obtener. Entonces, el que quiero obtener lo copio y lo coloco en color azulito.
Ok. Este es el nuevo rumbo que quiero obtener. Y va a partir del norte hacia el este, entonces coloco norte-este. ¿Cómo obtengo su valor? Bueno, estos son los elementos que tengo. Y entonces vuelvo a considerar, ahora voy a poner este color amarillo indicando los 180 grados. Entonces los 180 grados es el color amarillo. Entonces a estos 180 grados, si le quito el rumbo anterior y también le quito la deflexión, entonces primero el rumbo anterior llegaría hasta ahí y luego le quito la deflexión y obtendría el ángulo que estoy buscando. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. A 180 le resto, me dice el rumbo anterior, que es 49 grados 19 minutos 46 segundos. Y también le resto la deflexión, que es 73 grados 20 minutos 46 segundos, obteniendo ese valor, 57 grados 19 minutos 28 segundos. Okay, entonces de esa forma van a ir obteniendo o se obtienen todos los rumbos. Una vez que obtenemos los rumbos, pues aplicamos estas fórmulas que ya son para nosotros conocidos o conocidas. Lo que vamos a hacer ahora es sacar las proyecciones. Si sabemos que el seno del rumbo, sabemos que el ángulo es este, pequeñito de aquí. Vamos a indicarlo con cualquiera, ¿verdad? Vamos a indicarlo aquí, en el primer caso. Estaríamos partiendo de este rumbo, que es ese pequeñito. Sabemos que tenemos una dirección oeste en X, entonces sabemos que en oeste vamos a tener valor. Aquí está, 86.6655, vamos a ver cómo se obtuvo. Tenemos este ángulo que es el rumbo, que es 9 grados 30 minutos. Y entonces me pide a mí sacar las proyecciones. Ya sabemos que las proyecciones son las líneas ortogonales que se tiene que recorrer para llegar al otro punto. Entonces, por ejemplo, la proyección en Y es esta de aquí. Es una línea ortogonal totalmente recta hasta llegar al otro punto. Ahí estaremos llegando a ese punto. Esa es la proyección en Y. Ok, para la proyección en Y vemos que tenemos el rumbo y esta distancia en azul que es conocida. La distancia en azul, acuérdense que es dato, en este caso 52.503. Y entonces podemos ocupar el coseno, que es coseno del rumbo, es igual al cateto adyacente, que es esta línea en color, que es la proyección en Y, entre la hipotenusa, que en el caso de la primera línea es la distancia. Entonces aquí lo pongo. Coseno del rumbo es igual a la proyección en Y entre la distancia. Despejando, por lo tanto me quedaría que la proyección en Y es igual a la distancia por el coseno del rumbo. Y entonces multiplicando eso, el coseno del rumbo me da 8.6655. ¿Dónde lo debo de colocar? En la dirección que me diga el rumbo en X. En Y tiene dos direcciones, norte-sur. ¿Dónde voy a colocar el resultado? En este caso me dice el rumbo que es norte. Ok, ¿cómo saco la proyección en X? Bueno, la proyección en X sería la distancia ortogonal en el sentido X para llegar al punto. De aquí al punto. Ahí yo estaría llegando. Y prácticamente es lo que ustedes vienen manejando desde el primer parcial que vimos poligonales cerradas. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, con respecto a este ángulo, que es el rumbo, es el cateto opuesto. Entonces, el seno del rumbo, cateto opuesto entre hipotenusa, que el cateto opuesto es la proyección en X y la hipotenusa es la distancia. Entonces, aquí lo tengo. Despejo la proyección en X, que es lo que quiero saber. Me queda distancia por el seno del rumbo. Entonces,
saco el seno del rumbo y lo multiplico. En este caso el rumbo es 9 grados 30 minutos y lo multiplico por 52.503 y obtengo 57.78. Ok, y así vamos a ir con cada caso y vamos a ir obteniendo todas nuestras proyecciones. Ya que llegamos aquí en nuestras... bueno, aquí en el caso de la poligonal abierta sin control, solo se obtienen proyecciones. Y llegamos a un punto que son coordenadas x, y. La primera coordenada puede ser arbitraria absoluta si es que la tenemos. En el caso de nosotros, pues es una arbitraria. Y las arbitrarias se escogen de tal manera que nunca manejemos coordenadas negativas. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya esos cálculos, vamos a verificar que este ángulo de este rumbo, el rumbo final, fíjense, hay que verificarlo. Y nos dice que el rumbo final va a ser igual al rumbo inicial, ¿vale? Menos, vamos a hacer la sumatoria de todas las deflexiones izquierdas y vamos al rumbo inicial, se las vamos a restar. Luego hacemos la sumatoria de todas las deflexiones derechas y se las sumamos, entonces sería el rumbo inicial menos la sumatoria de las deflexiones izquierdas más la sumatoria de las deflexiones derechas, me debe de dar el rumbo final, ¿ok? Pero si el resultado es mayor a 180, acuérdense que los rumbos no son mayores a 180, entonces sería 180 menos la suma de el rumbo inicial menos la suma de las deflexiones izquierda más la sumatoria de las deflexiones derecha. En este caso nos debe dar el ángulo que obtuvimos de 22 grados 50 minutos 4 segundos. Entonces, por lo tanto, calculamos bien nuestros rumbos. Si no nos da, entonces hay que checar que estemos haciendo bien el análisis para poder obtener nuestros rumbos. De esa manera es que se checa la poligonal abierta sin control. Y bueno, ya una vez que también obtuvimos o definimos una coordenada arbitraria o tenemos la coordenada absoluta, acuérdense que las coordenadas absolutas se obtienen mediante un levantamiento con el posicionador satelital GPS. Entonces ahí ya habría que revisar lo del tema de georreferenciación. En este caso, pues nosotros estamos optando por una arbitraria. De aquí, la siguiente coordenada, pues nos dice que ya tenemos las proyecciones. Acuérdense que son las distancias ortogonales para ir al siguiente punto, ¿vale? En el caso de X sería, bueno, yo parto, aquí está mi punto, esta es la 200 en X, y tengo que recorrer hacia acá, que es esta pequeña distancia, que es la proyección en X. Entonces, como recorro hacia el oeste, son negativas, entonces sería esta coordenada 200 menos mi proyección en oeste, que es 8.66, y ya obtengo la coordenada en X de este otro punto. Para obtener la coordenada en Y de este punto, sería 200, que es la inicial de este punto. Como va hacia el norte es más, entonces más lo que tengo en norte, que es 51.78, y ya obtengo la siguiente coordenada. Y entonces así lo voy a ir obteniendo en cada uno hasta obtener todas mis coordenadas. Lo grafico y me debe de dar exactamente lo que yo obtuve, el croquis de campo. Y bueno, una vez que ya tengo ya todo calculado, lo que hago es las coordenadas calculadas, lo que hago es el cuadro de construcción. Y acuérdense que el cuadro de construcción, ahora partimos de las coordenadas. Y entonces a partir de las coordenadas, como nosotros queremos sacar rumbos, pues vamos a tener que la diferencia de coordenadas nos van a dar las proyecciones. O sea, si yo hago la diferencia de estas dos coordenadas, que en este caso sería 191, que es esta coordenada, 191.335 menos 200, me va a dar esta distancia ortogonal.
esta de aquí. Ahí está mi distancia ortogonal, que es la proyección, perdón, ese es en la de Y. Y la diferencia de las X, aquí, perdón, me va a dar esta distancia ortogonal. Entonces, si hago 200 menos 191.335, sería esta de aquí. ¿Vale? Ok. Esa pequeñita es la distancia. Y entonces queda definido que yo voy a usar, fíjense, el dato que tengo ahora son las distancias ortogonales, haciendo la diferencia de mis coordenadas. Y entonces me dice que con respecto a la tangente, que es el rumbo que también es el que quiero obtener, sería tangente del rumbo. ¿Por qué tangente? Porque es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto está dado por la diferencia de coordenadas x2 menos x1 entre y2 menos y1. Ok, se analiza y ya despejando de aquí el ángulo, o sea, llamado rumbo, es igual al arco tangente de x2 menos x1 menos y2, perdón, sobre y2 menos y1. Aquí está la expresión. Y entonces vemos, aquí me dice x2 menos x1. Si estoy en ese, x2 sería la dr, que sería 191.335. Entonces, a 191.335 le resto 200, me va a dar negativo. Ojo, no hay ángulos negativos, ¿va? Este negativo que me está dando en x me va a dar la dirección. Y acuérdense, si me da negativo la diferencia de las x, quiere decir que se va al oeste, y entonces le pongo la dirección. Si me diera positivo, pues le tengo que poner este. Acuérdense, para eso me sirve el signo. Entonces no hay rumbos negativos con valor negativo, sino el negativo es por la dirección que tiene. Ok, entonces si yo hago la diferencia de abajo, y2 menos y1, me dice 251.783 menos 200, aquí esta diferencia me va a dar positiva, entonces quiere decir que se va hacia el norte. Y sí, en mi dibujo, vean en mi diagrama, en Y sí se va hacia el norte y en X se va hacia el oeste para llegar al punto 2. ¿Ok? Entonces de esa forma obtengo la dirección con las diferencias si es negativo o positivo. Entonces, si en las X me da negativo, pues es oeste. Si me diera positivo es este. En las Y, si me da positivo es norte y si me da negativo es sur. Y entonces ya hago la expresión al cotangente de esa división y me da el rumbo 9 grados 29 minutos 58.05, pero a partir de coordenadas. De esa manera vamos a ir obteniendo nuestros nuevos rumbos ya corregidos con nuestras coordenadas obtenidas. Entonces, ya lo que hacemos es que, acuérdense, aquí ya estoy ajustando mis coordenadas más hasta 3 decimales, que es lo que alcanzo yo a ver con mi cinta o es lo que me proporciona mi equipo. Todo va a depender que hasta qué dato me proporciona el equipo con el que estoy haciendo el levantamiento. Ok, entonces, una vez que yo tengo eso, pues ya voy a tener todos los rumbos. Y como fue por el método de deflexiones, pues en este caso tendría que sacar las nuevas deflexiones. Entonces, acuérdense, ya tengo los rumbos. Ok, ya tengo mis rumbos. En este caso, este rumbo pequeñito es igual que este de aquí. Es lo mismo. Vamos a, para que ustedes lo vean. Cambiarle de color. Vamos a ponerle amarillo. Ok, vamos a ubicarlo. Este que yo quiero. Aquí lo ajusto a este. Y lo gesto esta línea. Entonces este rumbo es uno pequeñito. Y si yo hago la proyección de esta línea, fíjense,
la misma dirección. Aquí está la proyección. Entonces este ángulo sería el mismo que de aquí. Yo el ángulo que quiero obtener pues, es la deflexión. Entonces es este ángulo el que yo quiero obtener. ¿Qué otro conozco? Conozco el otro rumbo de la otra línea. Entonces vamos a indicarlo. Okay. El otro rumbo sería este de aquí. Entonces aquí vamos a tener este rumbo también. Entonces tenemos estos dos rumbos, que sería el de 9 grados y el de 49 grados 19 minutos, y el que quiero obtener es mi deflexión. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, en este caso también sabemos que de esta línea hasta acá tenemos los 180 grados, y entonces lo que hacemos es a 180 grados le resto este rumbo y me va a quedar, vamos a anotarlo, vamos a representarlo, perdón. Ok, aquí lo tenemos a representar los 180 grados. Más o menos mis 180 grados serían así. Estos serían mis 180 grados. Vamos a ponerlo de color verde para que no se confunda con el rumbo. Ok, vamos a ajustarlo. Okay. Que es la mitad del círculo. Okay. Entonces, estos 180, si yo le resto este rumbo, que son los 49 grados 19 minutos, vean, si se lo resto, va a llegar hasta aquí. Y bueno, a esa resta yo le tendría que sumar el amarillo. Entonces, si yo le sumo el amarillo, ya llegaría hasta la proyección. Entonces, de esa manera tendríamos mi deflexión. ¿Vale? Entonces, acuérdense, ¿qué hice? A 180 grados le resté 49 grados 19 minutos 43.93 segundos, y luego le sumé 9 grados 29 minutos 58.05 segundos, y me da 140 grados 10 minutos 14.12 segundos, que es mi primer deflexión en este punto, en R. De esa manera tengo que hacer el análisis para cada uno de los vértices. Aquí tenemos nuestros resultados para que ustedes lo hagan y vean si lo hacen correctamente. Aquí están ya los resultados. Bueno, ya teniendo estos datos, luego sigue llenar distancia. La distancia nos da que es la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Y entonces, de esa manera quiere decir que es esta proyección más esta proyección, pero al cuadrado cada una de ellas. Y lo que estamos haciendo es obtener c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, es lo que estamos ocupando. Entonces, nada más que el c cuadrada es la distancia o la hipotenusa, y a es el cateto adyacente y b el cateto opuesto. Entonces, de esa manera vamos a obtener nuestras distancias. Sustituyendo los valores nos va a dar estas distancias y hacemos la sumatoria del perímetro. Una vez que tenemos nuestro cuadro de construcción, pues lo dibujamos. Hacemos el plano y estos
más o menos nos quedaría así, más bien así se quedaría. Se dibuja, se escala, acuérdense, eso ya ustedes lo vieron, determinando el área efectiva del trabajo, dependiendo del papel, ya saben en qué tamaño está especificado cómo lo tienen que hacer ustedes, y su cuadro de construcción se coloca. Entonces, por lo tanto, obviamente en la malla UTM, que son estas crucecitas que ustedes ven, para saber en qué coordenada está cada punto y si los datos del cuadro de construcción concuerdan con esa malla. Entonces, de esa manera, acuérdense colocar su croquis de localización donde realizaron su levantamiento, su simbología, cualquiera de sus observaciones y sus datos personales del que hizo el levantamiento. Acuérdense que los datos los van a obtener dentro de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, mediante el programa satelital Google Earth. Hacen el trazo como lo han estado manejando en poligonales cerradas, nada más que en vez de cerrarlas, la van a hacer abierta, eligiendo llegar a cualquier edificio, ¿no? Parten de un punto, que ese punto sea reconocible. Ok, entonces y llegan, si quieren agarrar la esquina de un edificio que se visualice en Google Earth y llegar a otro edificio mediante una poligonal abierta, adelante, así lo pueden hacer. Entonces, de esta manera es como se calcula la poligonal abierta sin control.